Muchos hombres creen que para salir adelante necesitan que todo cambie de golpe. Una oportunidad perfecta, una señal divina, un momento de suerte que transforme su vida por completo. Viven esperando ese instante milagroso en el que sus problemas desaparezcan, en el que finalmente puedan respirar, avanzar y reconstruirse. Pero ese momento rara vez llega. Y mientras esperan, la vida sigue siendo dura, exigente, pesada. La realidad no se detiene para que se recuperen. Y aún así usted sigue aquí, buscando la forma de levantarse. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mayoría de los avances no provienen de un gran salto, sino de pasos pequeños, firmes y consistentes. Los hombres más fuertes de la vida no surgieron de días fáciles, surgieron de días difíciles, enfrentados con disciplina. No necesita resolver toda su vida hoy. Solo necesita decidir cómo va a manejar este día y repetirlo mañana. Porque lo que usted hace en sus momentos más oscuros define quién es, en qué se convierte y qué clase de vida podrá construir. Cuando la vida es dura, la clave no está en esperar alivio. La clave está en crear fuerza. Y esa fuerza nace de lo pequeño, levantarse cuando no quiere, avanzar cuando nadie lo empuja, pensar con claridad cuando todo parece confuso, mantenerse firme cuando el mundo intenta quebrarlo. Es en esos momentos silenciosos donde se forja el carácter de un hombre. Si quiere salir adelante, no busque milagros, busque constancia, busque claridad, busque disciplina diaria. Cada acto de responsabilidad, cada decisión consciente, cada vez que elige no rendirse, está enviando un mensaje a su futuro. Estoy construyéndome, incluso en medio de la tormenta. Y ese tipo de decisiones transforman vidas. Porque cuando un hombre elige con intención, incluso en el dolor, su mente empieza a ordenarse, su fuerza interna se activa, su visión se aclara y su destino comienza a cambiar. La vida difícil no es el final, puede ser el inicio de su mejor versión. Todo empieza cuando usted decide empezar. Y ese momento, si usted lo elige, puede ser hoy. Cuando un hombre vive una vida difícil, no necesita que le digan que todo estará bien. Necesita una razón para levantarse, una dirección clara y una fuerza interna que lo sostenga incluso cuando el mundo parece avanzar sin él. La vida dura no avisa, no pregunta, no tiene compasión. Golpea cuando menos lo esperas. Te arrebata lo que dabas por seguro y te obliga a cuestionar tu propio valor. Y aún así, dentro de cada uno de esos momentos oscuros existe una verdad que pocos reconocen. Un hombre no se define por lo que le pasa, sino por la forma en la que decide responder. Las circunstancias pueden ser injustas, dolorosas o agotadoras, pero la actitud que elige frente a ellas determina su futuro. Yo, Brian Tracy, he visto a miles de hombres enfrentarse a momentos que parecían imposibles. Hombres que perdieron trabajos, relaciones, salud, estabilidad y hasta la confianza en sí mismos. Hombres que sintieron que estaban al borde de caer en un abismo emocional del que no sabían cómo salir. Pero también he visto algo extraordinario. La capacidad de un hombre para reconstruirse es más grande de lo que él mismo cree. Porque las situaciones difíciles no aparecen para destruirlo, aparecen para mostrarle de qué está hecho, para forjar una fuerza que de otra manera nunca habría desarrollado. Nadie crece en comodidad. Nadie se fortalece en facilidades. Es en la dureza donde se forma la verdadera fortaleza. El primer paso para salir adelante no es tener todas las respuestas, ni resolver todos los problemas a la vez. El primer paso es aceptar la realidad tal como es, sin máscaras, sin fantasías y sin victimismo. La aceptación no es rendición. La aceptación es claridad, y un hombre que mira su situación con claridad recupera su poder. Porque mientras siga negando lo que vive, su mente permanecerá atrapada en la confusión. Pero cuando acepta su realidad con valentía, puede empezar a tomar decisiones reales. Un hombre fuerte no es el que nunca sufre, es el que usa su sufrimiento como impulso para avanzar. La vida difícil le enseña algo que la vida fácil nunca podrá enseñarle, que tiene la capacidad de soportar más de lo que imagina. Hay días en los que siente que no puede más, pero aún así avanza. Hay momentos en los que parece que el mundo gira en su contra, pero aún así se mantiene firme. Esa resistencia silenciosa es una prueba irrefutable de su fortaleza. No importa cuántas veces se haya caído, lo que importa es que sigue aquí. Un hombre que sigue de pie, incluso cuando está cansado, ya está demostrando que su espíritu es más fuerte que cualquier tormenta. El segundo paso para salir adelante es elegir un punto de enfoque. Cuando todo en su vida parece estar desordenado,
Debe seleccionar un solo aspecto para comenzar a reconstruir. No trate de arreglar la vida entera en un día. Ese es el error que hunde a muchos. Elija un área: su salud, su trabajo, su disciplina, su mentalidad, su finanza más urgente. Al enfocarse en un solo frente, recupera control. Y cuando un hombre siente que tiene control, aunque sea de una parte pequeña de su vida, su confianza empieza a regresar. El progreso, incluso el más pequeño, es un combustible poderoso. El tercer paso es comprometerse con acciones pequeñas pero inquebrantables. Un hombre que vive momentos difíciles suele creer que necesita un gran cambio para mejorar. Pero lo que realmente necesita es un conjunto de hábitos simples que le recuerden que sí puede avanzar. Levantarse a la misma hora, ordenar su espacio, cuidar su cuerpo, respirar profundo antes de reaccionar, elegir una prioridad diaria. Un hábito puede parecer insignificante, pero multiplicado por meses reconstruye una vida entera. La disciplina no se trata de grandeza, se trata de constancia. Y la constancia es la herramienta más poderosa que tiene cuando todo lo demás parece incierto. Finalmente, salir adelante significa cambiar la historia que se cuenta a sí mismo. Un hombre que vive una vida difícil suele repetir mentalmente frases que lo limitan. No puedo, ya es tarde, no sirvo, nada cambia. Pero esas frases no son hechos. Son heridas emocionales disfrazadas de pensamientos. Cuando cambia su narrativa interna, cambia su identidad. Y cuando cambia su identidad, cambia su destino. Usted puede estar viviendo una etapa dura, pero no está condenado a quedarse ahí. Lo que cree de sí mismo determina cuánto podrá avanzar. Y si empieza a verse como un hombre capaz, fuerte y determinado, su comportamiento comenzará a alinearse con esa visión. Usted puede salir adelante, puede reconstruirse, puede cambiar su vida. La pregunta es, ¿está dispuesto a comenzar hoy? Cuando un hombre atraviesa momentos difíciles, su mente se convierte en su campo de batalla más importante. No son solo los problemas externos los que lo agotan. Es lo que piensa de sí mismo, lo que imagina del futuro, lo que se repite en silencio cuando nadie lo ve. La lucha real ocurre en ese espacio donde conviven el miedo, la duda y la esperanza. Y es exactamente ahí donde debe empezar a tomar el control. Porque si permite que su mente se vuelva su enemigo, cada día será una carga. Pero si logra convertir su mente en su aliado, su vida comenzará a cambiar incluso antes de que cambien sus circunstancias. Lo primero que debe comprender es que sus pensamientos no siempre dicen la verdad. Un hombre cansado piensa de forma negativa. Un hombre herido se juzga con dureza. Un hombre frustrado exagera sus fallas y minimiza sus fortalezas. Por eso, cuando la vida es dura, lo que siente no siempre es un reflejo de la realidad. Muchas veces es un reflejo de su agotamiento. En los días difíciles, la mente se vuelve experta en mostrarle lo peor de usted y ocultarle lo mejor. Y si quiere salir adelante, debe aprender a separar lo que piensa de lo que realmente es. La fortaleza mental no se construye ignorando el dolor, sino enfrentándolo con valentía y sin permitir que se convierta en su identidad. Cuando empieza a decirse a sí mismo que puede avanzar, aunque sea un poco, está creando una nueva ruta neural. Y esa ruta, repetida día tras día, se convierte en una autopista de fuerza emocional. La mente aprende por repetición. Si repite miedo, se vuelve temeroso. Si repite disciplina, se vuelve disciplinado. Si repite grandeza, se vuelve grande. Lo que internaliza se convierte en lo que proyecta. Y lo que proyecta se convierte en lo que atrae. El segundo paso para fortalecer su mente en tiempos difíciles es aprender a detener el diálogo interno destructivo. Ese diálogo que le dice que ya no puede, que nada cambiará, que está condenado a vivir así para siempre. Cada vez que su mente le habla con esa dureza, usted tiene dos opciones: creerlo y rendirse, o cuestionarlo y avanzar. Y déjeme decirle algo con absoluta claridad. Los hombres que salen adelante no son los que dejan de escuchar esa voz, son los que aprenden a no obedecerla. La valentía no consiste en no tener miedo, sino en actuar aunque ese miedo exista. La fortaleza no consiste en no tener dudas, sino en avanzar aún con ellas. Lo que diferencia a un hombre que progresa de un hombre que se queda estancado es su capacidad de actuar pese a su tormenta interna. El tercer paso es muy simple, pero transformador. Debe empezar a alimentar su mente con lo correcto. En tiempos difíciles, cualquier palabra puede influir en su estado emocional.
Por eso es vital rodearse de contenido que lo fortalezca, lo inspire y le recuerde que aún tiene camino por recorrer. Un hombre que alimenta su mente con fuerza, empieza a pensar con fuerza. Un hombre que alimenta su mente con claridad, empieza a vivir con claridad. Y si este contenido que está escuchando ahora le aporta valor, le hace sentir acompañado o le ayuda a ver su vida desde una nueva perspectiva, aproveche la oportunidad y suscríbase. No para apoyar un canal, sino para apoyarse a sí mismo. Para asegurarse de tener cada semana un mensaje que le recuerde que su vida aún tiene dirección, que usted aún puede avanzar. La vida difícil tiene la capacidad de nublar su visión, de hacerle creer que está solo, de convencerlo de que nadie entiende lo que vive. Pero la verdad es que miles de hombres han pasado por batallas como la suya, y muchos han salido adelante. Usted también puede. Usted no es su fracaso. Usted no es su cansancio. Usted no es su momento actual. Usted es un hombre en proceso. Un hombre en construcción. Un hombre que está aprendiendo a levantarse incluso cuando el suelo parece más cómodo que el camino hacia adelante. Y ahora quiero hacerle una pregunta directa, porque responderla puede convertirse en su punto de inflexión. ¿Cuál es la parte más difícil de su vida hoy? Esa que más le pesa, esa que no ha dicho en voz alta, ¿y qué necesita cambiar? Escríbala en los comentarios. No para exponerse, sino para liberarse. Para convertir un pensamiento silencioso en una declaración de avance, para marcar el inicio de su nueva historia. En la oscuridad se forja el carácter, en la resistencia se forma la mentalidad, y en la intención se construye el futuro. Usted no está derrotado, usted está en proceso de fortalecerse. Cuando un hombre vive una etapa difícil, uno de los mayores desafíos no está fuera, sino dentro de él, el agotamiento emocional acumulado. Ese cansancio de luchar tanto tiempo sin ver resultados inmediatos, ese peso silencioso que no se nota desde afuera, pero que por dentro desgasta, frena y confunde. Es normal sentirlo, es humano, pero también es el punto donde muchos se rinden. No porque carezcan de capacidad, sino porque confunden el cansancio con derrota. Un hombre cansado no está derrotado, simplemente necesita recuperar dirección. Y la dirección se encuentra tomando control de su vida una decisión a la vez. La vida difícil tiene la costumbre de hacerle sentir que perdió el control, que nada depende de usted, que todo lo que sucede está fuera de su alcance. Pero esa es una ilusión peligrosa. Hay cosas que no puede controlar, sí. Circunstancias, economía, relaciones, cambios inesperados, pérdidas, decepciones. Pero también hay un conjunto de decisiones que siempre están en sus manos. Cómo piensa, qué elige, cómo actúa, qué hábitos mantiene, qué hábitos elimina, a qué le dedica su energía y a quién le permite influir en su mente. Esa es la parte de su vida donde usted siempre puede recuperar poder. Un hombre que quiere salir adelante necesita aprender a separar lo que depende de él de lo que no depende de él. Cuando intenta controlar todo, se frustra. Pero cuando controla lo esencial, avanza. La clave está en dirigir su energía hacia aquello que puede mejorar hoy, no mañana. No cuando tenga menos problemas. No cuando su vida sea más fácil, hoy. Porque, aunque no lo note, cada mejora pequeña crea un efecto dominó en su vida. Un pequeño cambio en su disciplina produce claridad. Un pequeño cambio en su mentalidad produce fuerza. Un pequeño cambio en su entorno produce crecimiento. Y cuando esos pequeños cambios se acumulan, la vida comienza a responder. Otra verdad que todo hombre debe aceptar es que su realidad actual no es su destino. Es solo una etapa. Y las etapas cambian. A veces lentamente, a veces con fuerza. Pero cambian cuando usted cambia. Salir adelante no se trata de transformar su vida en un día. Se trata de transformar su identidad en el proceso. La identidad es la raíz de todo. Lo que usted cree de sí mismo determina la calidad de sus decisiones. Y las decisiones determinan la calidad de sus resultados. Si se ve a sí mismo como un hombre vencido, actuará como un hombre vencido. Pero si empieza a verse como un hombre capaz de avanzar, incluso con dificultades, su comportamiento reflejará esa visión. La identidad no se cambia repitiendo frases bonitas, sino repitiendo acciones que validen la nueva versión que quiere ser. Si quiere ser disciplinado, haga una acción disciplinada hoy.
Si quiere ser fuerte, haga una acción fuerte hoy. Si quiere ser enfocado, elimine una distracción hoy. Cada acción, por pequeña que sea, le envía un mensaje directo a su mente. Estoy cambiando. Y ese mensaje, repetido una y otra vez, termina creando una nueva identidad. No importa cuán grande sea su meta, lo que importa es cuán comprometido está en convertirse en la persona capaz de lograrla. Otra pieza fundamental para salir adelante es su entorno. Los momentos difíciles revelan quién suma y quién resta en su vida. Hay personas que drenan su energía, que lo hacen dudar, que alimentan su miedo, que refuerzan su inseguridad. Y también hay personas que fortalecen su mentalidad, que creen en usted incluso cuando usted no cree en sí mismo. Su entorno influye directamente en su pensamiento, y su pensamiento influye directamente en su comportamiento. Si quiere salir adelante, tiene que proteger su mente del ruido que lo debilita. Debe rodearse de personas, ideas y hábitos que contribuyan a su crecimiento, no que lo hundan más. El camino para salir adelante también exige valentía emocional. No solo es cuestión de fuerza externa, sino de la capacidad de enfrentar sus emociones sin huir de ellas. Muchos hombres crecen aprendiendo a callar su dolor, a ponerse la máscara de todo está bien, a cargar en silencio para no preocupar a nadie. Pero ese silencio se acumula y se convierte en peso. La verdadera fortaleza no consiste en callar su dolor, sino en entenderlo, enfrentarlo y canalizarlo hacia decisiones que lo hagan crecer. Negar sus emociones lo debilita, comprenderlas lo fortalece. Finalmente, para salir adelante necesita propósito. No un propósito perfecto, enorme o espiritual. Propósito significa simplemente tener una razón para avanzar, una meta que lo empuje, una visión que lo sostenga incluso en días malos. Cuando un hombre vive sin propósito, cualquier problema lo derrumba. Pero cuando un hombre tiene claro hacia dónde va, incluso sus problemas se convierten en parte del camino. El propósito transforma su dolor en impulso, le da sentido al sacrificio, le da dirección a su disciplina, le da vida a sus pasos. Puede estar viviendo una etapa difícil, sí. Puede estar cansado, frustrado o confundido. Pero su historia no termina aquí. Lo que está viviendo hoy puede convertirse en la fuerza que lo impulsará mañana. Y lo que parece una caída puede convertirse en su punto de ascenso. No subestime su capacidad. Usted está más preparado de lo que cree. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que debe decidir si seguirá siendo la víctima de su historia o el protagonista de su transformación. Ese momento no llega con fanfarrias ni señales celestiales. Llega en silencio, cuando está solo, cansado, confundido y enfrentando la parte más dura de su existencia. Llega cuando mira la realidad de frente y entiende que nadie vendrá a salvarlo, que nadie tomará las decisiones por él, que nadie va a devolverle los años que perdió, las oportunidades que dejó pasar o las fuerzas que gastó en batallas que no merecían su energía. Ese es el momento en el que un hombre descubre la verdad. Su vida no cambiará mientras él no cambie. Su camino no mejorará mientras él siga caminando igual. Su destino no se elevará mientras siga pensando de la misma manera. Yo, Brian Tracy, he visto hombres reconstruirse desde ruinas emocionales, desde crisis económicas, desde el abandono, desde la pérdida, desde la soledad más profunda. Y cada historia, por dolorosa que fuera, tenía un punto en común. En algún momento, ellos decidieron dejar de esperar y empezar a actuar. La vida difícil los quebró. Pero ellos eligieron no quedarse rotos. Eligieron levantarse con las piezas que tenían. Y con esas piezas construyeron algo más fuerte que antes. Porque un hombre que se levanta después de caer no vuelve a ser el mismo, vuelve a ser más sabio, más consciente, más decidido. Vuelve siendo un hombre que ha aprendido a confiar en sí mismo incluso cuando el mundo le falló. Salir adelante no es un camino recto. Es una serie de decisiones difíciles que muchas veces nadie verá. Es levantarse temprano cuando el resto duerme. Es seguir trabajando en su crecimiento cuando nadie lo reconoce. Es mantenerse firme cuando la vida le pide que se rinda. Es caminar a través de la incertidumbre con la convicción de que cada paso, por pequeño que sea, lo acerca a una vida más digna, más fuerte, más suya. La victoria de un hombre no está en llegar rápido, sino en no detenerse, en avanzar incluso cuando el progreso es invisible, en tener fe en sí mismo cuando todo parece oscuro. Pero la verdad más importante es esta:
Usted no está definido por su pasado. No importa cuántas veces ha fallado, cuántas veces ha sido herido, cuántas veces ha sentido que no es suficiente. Su pasado no es una sentencia, es una lección. Cada error, cada caída, cada momento difícil fue parte del entrenamiento que lo preparó para lo que viene. Usted no es el hombre que cayó, usted es el hombre que puede levantarse, y la grandeza de un hombre no se mide por cuántas veces estuvo en el suelo, sino por cuántas veces eligió volver a intentarlo. La vida difícil también tiene un propósito oculto: revelar la fuerza que usted nunca hubiera descubierto en comodidad. Hay una versión de usted mismo que solo aparece en la adversidad, una versión más disciplinada, más firme, más valiente, más consciente de su valor. Una versión que entiende que el dolor no siempre viene para destruirlo, a veces viene para despertar su poder interno. Y cuando ese poder se activa, la vida empieza a abrir caminos donde antes solo había paredes. Usted tiene más control del que cree. Puede elegir qué pensar. Puede elegir qué creer. Puede elegir qué hábitos mantener. Puede elegir qué persona será a partir de hoy. Puede elegir no rendirse. Puede elegir levantarse nuevamente, puede elegir cambiar, y cada una de esas elecciones acumuladas con intención pueden llevarlo a una vida que quizá hoy ni siquiera imagina. Lo que parece imposible hoy puede convertirse en su realidad mañana, si decide actuar de manera diferente. Recuerde esto: nadie se convierte en un hombre fuerte viviendo una vida fácil. Los hombres que dejan huella, los que inspiran, los que lideran, los que transforman su entorno, son aquellos que aprendieron a convertir sus batallas en sabiduría, su dolor en impulso y su pasado en experiencia. Usted puede ser uno de ellos. No necesita ser perfecto, necesita ser decidido. No necesita tener todas las respuestas, necesita tener voluntad. No necesita ganar siempre, necesita persistir. Su vida puede cambiar. Su historia puede reescribirse. Su camino puede mejorar. Pero todo empieza cuando usted empieza. No mañana, no después, no cuando todo mejore. Empieza cuando usted toma la decisión de avanzar a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar del cansancio. Empieza cuando dice: no voy a rendirme, no voy a quedarme aquí, no voy a permitir que este capítulo defina mi historia. Empieza cuando elige levantarse una vez más. El hombre que decide levantarse se convierte en el hombre que cambia su destino. Y ese hombre, si usted lo elige, puede ser usted.